En las calles de Nápoles existe una regla que todos conocen pero nadie pronuncia. La camorra no perdona. Mientras la Cosa Nostra siciliana opera desde las sombras con jerarquías piramidales, la camorra controla la ciudad a plena luz del día. No es una organización, son cientos de clanes en guerra constante, cada uno con su propio territorio, sus propias reglas y su propia sed de sangre y dinero. Hoy, más de 180 clanes, con aproximadamente 7.000 miembros, conforman la red criminal más antigua y caótica de Europa. Su imperio mueve miles de millones de dólares anuales en cocaína, residuos tóxicos, construcción y extorsión. Pero la historia de cómo llegaron hasta aquí es una historia de oportunidades aprovechadas, tragedias explotadas y una violencia que ha convertido las calles napolitanas en cementerios. Esta es la historia de la camorra, la mafia que nunca muere. Siglo XVIII, Nápoles bajo el dominio borbónico. El juego era ilegal en toda Italia, pero en las calles oscuras de la ciudad más poblada del sur, los dados seguían rodando. Pequeños grupos comenzaron a ofrecer algo simple pero efectivo: protección. Apostadores clandestinos pagaban para que estos hombres los alertaran cuando la policía se acercaba. Con el tiempo, el negocio creció. De proteger jugadores pasaron a proteger comerciantes. De proteger comerciantes a extorsionarlos. El nombre camorra aparece por primera vez en documentos oficiales en 1735, cuando el rey autorizó 8 casas de juego en Nápoles. La palabra es una combinación entre capo, que significa jefe, y morra, el juego de azar que dominaba las calles. Pero la verdadera forja de la camorra no ocurrió en las calles, ocurrió en las cárceles. En las prisiones napolitanas del siglo XIX, reclusos sin futuro formaron bandas para sobrevivir. Controlaban el juego interno, resolvían disputas, cobraban impuestos. Al salir en libertad, llevaron su estructura a los barrios pobres. No había un jefe supremo. Cada clan operaba por su cuenta, peleando, negociando, sobreviviendo. Y a diferencia de la mafia siciliana, que se ocultaba, la camorra se hacía visible. Los vecinos sabían quién mandaba en cada calle, y todos pagaban. Para 1820, la policía ya tenía registros oficiales de la organización. Para finales del siglo XIX, la camorra no era un secreto, era parte del tejido social de Nápoles. Controlaban mercados, infiltraban la policía, incluso tenían peso político. Los hijos de los camorristas crecían dentro de la organización, garantizando que nunca desapareciera. Era una mafia que se heredaba, se respiraba, se vivía. A diferencia de la Cosa Nostra siciliana, que funciona como una pirámide con un jefe supremo, la camorra es una red horizontal. No hay un padrino que controle todo. Hay cientos de clanes, cada uno con su propio capo, su propio territorio, su propio ejército. Algunos tienen decenas de soldados, otros cientos. Y cuando un jefe cae, otro ocupa su lugar de inmediato. Esta estructura descentralizada es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Por un lado, es casi imposible desmantelarla. Arrestar a un líder no detiene la organización porque simplemente otro clan llena el vacío. Pero por otro lado, esta falta de jerarquía genera guerras constantes. Los clanes pelean por territorio, por rutas de droga, por mercados de extorsión. Y cuando estallan estas guerras, las calles de Nápoles se convierten en campos de batalla. Antes de continuar, si te gustan las historias reales, contadas como una investigación, tienes un botoncito rojo por ahí abajo, pártelo que se convierta en gris de golpe. Es algo totalmente gratis, no te cuesta nada y te lo agradezco de corazón. Y así no te perderás los próximos vídeos porque lo que viene muy fuerte. En los años 80, un jefe llamado Raffaele Cutolo intentó unificar a la camorra bajo su control. Creó la nueva Camorra Organizzata, una estructura más centralizada que reclutaba jóvenes desempleados de los barrios más pobres. Cutolo incluso escribió un libro de poemas para crear identidad entre sus miembros. Pero su intento de centralizar el poder solo generó más violencia. Clanes rivales se unieron en la nueva familia para destruirlo. Entre 1980 y 1983, la guerra dejó cientos de muertos. La camorra aprendió la lección: nadie puede controlarla toda. Y esa es su verdadera naturaleza. Un monstruo con 1000 cabezas que nunca se puede matar del todo. El 23 de noviembre de 1980, a las 7:34 de la tarde, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió la región de Campania. Duró 70 segundos. Pueblos enteros desaparecieron. Edificios colapsaron en Nápoles. Más de 2.483 personas murieron. Otros 7.700 resultaron heridos. 250.000 quedaron sin hogar. Fue una catástrofe, pero para la camorra fue una oportunidad de oro. El gobierno italiano destinó 59 billones de liras
equivalente a 151.000 millones de euros actuales, para la reconstrucción. Alemania Occidental aportó 32 millones de dólares, Estados Unidos 70 millones, pero gran parte de ese dinero nunca llegó a las víctimas. De los 40.000 millones de dólares gastados en reconstrucción, se estima que 6.400 millones terminaron en manos de la camorra. Clanes como el de Lorenzo Nuvoleta controlaron empresas constructoras fantasma. Ganaban contratos públicos a través de políticos corruptos, usaban materiales de baja calidad y se embolsaban la diferencia. Con ese dinero construyeron barrios enteros. Uno de ellos fue Scampia, un complejo de torres de viviendas en forma de vela, diseñadas con túneles secretos y pasadizos ocultos para dificultar el acceso policial. Lo que debía ser vivienda social se convirtió en fortaleza criminal. 2 semanas después del terremoto, un alcalde que intentó bloquear contratos con empresas vinculadas a la camorra fue asesinado. El mensaje era claro: la reconstrucción era territorio mafioso, y quien interfiriera pagaba con su vida. 40 años después, algunas zonas afectadas todavía no están completamente reconstruidas, pero la camorra sí consolidó su imperio. Durante los años 70, la camorra se enriqueció con el contrabando de cigarrillos estadounidenses que llegaban desde Tánger y Marsella. Era un negocio lucrativo, pero limitado. Entonces llegó la cocaína. En esa década, el cartel de Medellín de Pablo Escobar controlaba más del 80% de la producción mundial de cocaína. El problema era logístico. Llevar la droga desde Colombia hasta Europa era extremadamente difícil. Se necesitaban rutas seguras, contactos confiables y redes consolidadas. La camorra tenía 2 ventajas clave. Primero, años de experiencia en contrabando les habían dado rutas marítimas establecidas. Segundo, no tenían los prejuicios morales de otros grupos criminales. Algunos líderes se resistieron al narcotráfico, pero fueron eliminados en guerras internas que costaron 400 vidas. Los que quedaron entendieron que la cocaína era el futuro. Los clanes napolitanos comenzaron a negociar directamente con proveedores colombianos. En los años 80, barcos gallegos navegaban hasta Colombia y regresaban dejando la cocaína en alta mar. Lanchas rápidas la llevaban a tierra. De ahí, los italianos la distribuían por toda Europa. Los gallegos se quedaban con el 30% de las ganancias. La camorra y la 'ndrangheta se encargaban del resto. Los precios cayeron, la pureza aumentó, el mercado europeo explotó, y la camorra se convirtió en uno de los principales distribuidores de cocaína del continente. Se estima que en su apogeo, algunos clanes ganaban hasta 5.000 millones de dólares anuales. Nápoles se transformó en una de las capitales europeas de la droga. Para consolidar sus rutas, la camorra necesitaba un socio en el norte de África, y lo encontró en Marruecos. Marruecos ya era potencia mundial en tráfico de hachís, con redes bien establecidas hacia Europa. Los clanes napolitanos se aliaron con mafias marroquíes que controlaban el Rif y las rutas hacia Tánger. La logística era simple pero efectiva. La cocaína llegaba desde Colombia al desierto marroquí, a veces en aviones Boeing antiguos. De ahí se transportaba hasta Tánger y se enviaba a Europa a través de las mismas rutas del hachís, según versiones no confirmadas oficialmente. En 1988, Pablo Escobar habría viajado personalmente a Marruecos para cerrar acuerdos con grandes traficantes locales. Lo que es verificable es que durante esos años, la conexión Marruecos-Italia se volvió fundamental para el tráfico de cocaína. Para la venta en las calles europeas, la camorra reclutó a inmigrantes magrebíes y argelinos, muchos sin papeles. Al principio eran vendedores de bajo nivel, recibiendo entre 300 y 500 euros por jornada, pero con los años, algunos ascendieron. Hoy, varios líderes de clanes tienen origen norteafricano. En el mundo de la mafia existe una regla no escrita: no se sale vivo. Relatos de investigaciones indican que personas que intentaron huir de la organización fueron rastreadas y asesinadas incluso tras regresar a Marruecos. La camorra no perdona traiciones. En los años 2000, un barrio de Nápoles se convirtió en el símbolo más brutal del poder de la camorra, Scampia. Las torres construidas tras el terremoto albergaban a las familias más pobres de la ciudad, pero también se convirtieron en el centro neurálgico del tráfico de drogas. Paolo Di Lauro, apodado el Millonario, controlaba el clan más poderoso de la zona. Su organización importaba cocaína y heroína desde Sudamérica y las distribuía a través de un ejército de vendedores. Scampia se ganó el título de Supermercado Europeo de la Droga. Clientes llegaban desde toda Italia y Europa. Los puntos de venta operaban como negocios legales, con turnos de trabajo y control de calidad. Pero en 2004, el imperio de Di Lauro comenzó a resquebrajarse. Uno de sus distribuidores, Raffaele Amato, se rebeló contra las nuevas reglas de reparto de ganancias. Huyó a España
y organizó una facción conocida como los secesionistas o los españoles. La guerra que estalló fue de una brutalidad que incluso sorprendió a los carabinieri más experimentados. Entre 2004 y 2005, más de 100 personas fueron asesinadas en Escampia. Los ataques eran constantes, a cualquier hora, en cualquier lugar. El 21 de noviembre de 2004, Gelsomina Verde, de 21 años, fue secuestrada, torturada y asesinada. Su crimen, tener un novio vinculado a los secesionistas. La violencia llegó a niveles tan extremos que el gobierno italiano desplegó 1000 policías y carabinieri adicionales en Nápoles. En septiembre de 2005, finalmente arrestaron a Paolo Di Lauro en un modesto apartamento de Secondigliano. Lo condenaron a 30 años por tráfico de drogas. 2 semanas después, en una audiencia judicial, Di Lauro besó públicamente a Vincenzo Pariante, uno de los líderes secesionistas. Los investigadores interpretaron el gesto como una señal de paz. Pero la paz nunca llegó realmente. Los asesinatos continuaron hasta 2008 y cuando finalmente cesaron, no fue porque la camorra desapareciera, fue porque nuevos clanes habían tomado el control. Durante décadas, la camorra operó con casi total impunidad, pero en los años 2010, una ola de arrestos comenzó a golpear a los líderes más buscados. La cooperación entre Italia, España y Marruecos se intensificó. En 2017, los servicios de inteligencia de los 3 países iniciaron una operación coordinada contra los clanes napolitanos con presencia internacional. Se rastrearon cuentas bancarias en España, propiedades en Marruecos, rutas de droga en el Mediterráneo. En marzo de 2019, la policía marroquí arrestó en la región de Aurica, cerca de Marrakech, a un líder del clan Masarela de 44 años, buscado por asesinato premeditado y posesión de armas ilegales. El arresto fue celebrado como un gran golpe por las autoridades italianas. 2 meses después, en mayo de 2019, otro capo de la camorra de 56 años fue capturado en Tánger. Estaba acusado de extorsión a empresarios, violencia, homicidio internacional y tráfico transnacional de drogas. En septiembre de 2019, una operación desmanteló una alianza internacional entre el poderoso clan Yonta, la llamada Quinta Mafia de Folla y traficantes marroquíes. La red extendía desde Marruecos, pasando por España, Suiza y Países Bajos, hasta llegar a Italia. 19 personas fueron arrestadas. 4 seguían prófugos entre Italia, España y Países Bajos. Entre 2017 y 2019, más de 1.800 miembros de la camorra fueron arrestados solo en Italia. Parecía el principio del fin, pero la camorra no murió. Se fragmentó. Hoy se estima que existen alrededor de 180 clanes activos en Campania y otras regiones de Italia. Algunos son pequeños, con apenas una docena de miembros. Otros son imperios criminales con presencia en varios países. Lo que surgió tras la caída de los grandes jefes es una versión más caótica y violenta que algunos llaman la pequeña camorra o las baby gangs. Son jóvenes de 13, 14, 15 años que ya han pasado por centros de detención juvenil. Algunos se llaman a sí mismos baby bosses. No tienen la experiencia de los viejos capos, pero sí tienen la brutalidad. Estos jóvenes crecieron viendo violencia todos los días. En Nápoles, los niños no juegan a la guerra, juegan a la camorra, sueñan con dinero rápido, con poder, con respeto. El desempleo juvenil supera el 50% en algunos barrios. Trabajar en un empleo legal significa ganar apenas para sobrevivir. Unirse a un clan significa ganar entre 500 y 700 euros al día. El consumo de cocaína entre estos jóvenes es común. La violencia ha aumentado. Los TS son tiroteos desde scooters en plena calle, en plazas concurridas, sin importar quién esté alrededor. No hay reglas, no hay límites. Internacionalmente, la camorra mantiene presencia fuerte en España, especialmente en la Costa del Sol y Barcelona. En Países Bajos, controlan parte del tráfico de cocaína en los puertos de Rotterdam y Ámsterdam. En Francia, Suiza, Rumania, Marruecos y Costa de Marfil también operan. Además del narcotráfico, han diversificado sus negocios. El tráfico ilegal de residuos tóxicos les reporta miles de millones de euros anuales. Empresas controladas por la camorra ganan contratos para eliminar desechos industriales y luego los vierten ilegalmente en campos y zonas rurales de Campania. El resultado es devastador. Desde que la camorra tomó control de la gestión de residuos, las tasas de cáncer en la región han aumentado un 12% por encima de la media nacional. El aire, el agua y el suelo están contaminados. También controlan miles de pizzerías y panaderías que usan para blanquear dinero. Se estima que poseen al menos 2.500 en Nápoles. La construcción, la extorsión, el fraude, la falsificación, no hay industria que no toquen. 4.000 muertos en 30 años.
Esa es la cifra estimada de víctimas de las guerras entre clanes de la Camorra desde los años 80. Jueces asesinados, políticos eliminados, periodistas amenazados. Roberto Saviano, autor del libro Gomorra que expuso las operaciones de la organización, vive bajo protección policial las 24 horas desde 2006. En Nápoles, los habitantes tienen un dicho que resume todo. La Camorra vive en las raíces de esta ciudad, nunca muere. Y tienen razón, porque la Camorra no es solo una organización criminal, es un sistema alimentado por la pobreza, por la corrupción, por la falta de oportunidades. Mientras existan barrios donde los jóvenes no tengan futuro, la Camorra seguirá reclutando. Mientras existan políticos dispuestos a mirar para otro lado, la Camorra seguirá prosperando. Los arrestos continúan. En 2024 y 2025, líderes de clanes como el Amato Pagano fueron capturados en España tras operaciones conjuntas de Carabinieri, Europol y la policía española. Pero cada vez que un capo cae, otro toma su lugar, porque la estructura horizontal de la Camorra la hace prácticamente inmortal. Hoy, la Camorra sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Genera ingresos estimados en 5.000 millones de dólares anuales. Controla rutas internacionales de cocaína desde Sudamérica hasta Europa. Tiene más de 7.000 miembros activos repartidos en cientos de clanes. Y en las calles de Scampia, de Secondigliano, de los barrios pobres de Nápoles, la vida sigue dominada por el miedo y la ley del más fuerte. Porque en Nápoles, la Camorra no es historia, es presente. Y mientras las raíces sigan profundas, seguirá siendo futuro. Esta ha sido la historia de la Camorra, la mafia italiana que convirtió la tragedia en fortuna y la pobreza en imperio criminal. Si esta investigación te impactó, déjanos un like, suscríbete a Código Mocro para más historias del crimen organizado europeo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la magnitud del poder de la Camorra? Nos leemos en el próximo caso.